Buenos días, Agustín. Estoy muy bien. Bueno, saludos a su audiencia. Gracias. Exposición ante los diputados del presupuesto. ¿Fue o va a ser fue ayer o el martes, Guillermo? Nos invitaron a la comisión que trata el presupuesto el día martes. Bien. Concurrimos a las 2:30 de la tarde hasta las 7 aproximadamente, donde normalmente se hace una exposición que nosotros llevamos preparada. Porque Le cuento una eh, cosa así, muy chiquitita, anecdótica le diría. Cuando iba a empezar, tipo 2:30 me dijo, ¿no? sí, Uno de los legisladores dijo que no se vaya el cafetero porque la reunión va a ser para largo. sí, hubo varias rondas de café. Ajá. Sí, sí. Varias rondas, ¿por qué? Porque no hay tanto consenso, digamos, sobre los ítems del presupuesto, sobre los puntos del presupuesto. ¿En qué aspecto usted No, a ver, advierte? a ver, entendamos un poquito el contexto, ¿no? Te escuchaba lo que decías, que respecto de lo difícil que es cuando uno intenta, o cuando cualquier ciudadano intenta entender el concepto de presupuesto, de cómo se forma, de las distintas miradas, esto que vos decís. eh, que detrás de eso hay un plan de acción, pero por otro lado hay partidas, y por otro lado también, como incorporamos en este año, se puede ver a través de la perspectiva de género. Entonces, nosotros, como decía, preparamos una presentación eh, tratando de mostrar todas las facetas que tiene incluido el presupuesto, desde esta mirada, esta nueva mirada que contempla y atraviesa todo el presupuesto, este es un presupuesto que por primera vez se hace con perspectiva de género y diversidad. Después los grandes números de recursos, y nos metemos en cada uno de esos. Vemos el gasto, cómo se realiza el gasto y en qué lugar. Vemos el plan de obra pública, vemos el endeudamiento y qué se va a hacer con él. O sea, hay muchos tramos del presupuesto, la ley, los incentivos fiscales. Entonces, y eso a los legisladores, que si bien tienen asesores, vienen de distintas actividades, ¿no? O sea, Tíreme un par de no son todos datos, expertos. claro, tíreme un par de datos como para ilustrar cuál ha sido la evolución presupuestaria, porque estamos hablando del presupuesto para el año que viene, Sí. que da un total de ¿cuántos millones de pesos, Pons? El total de recursos, el total de recursos para el año 2023 son 799.000 millones, casi 800.000 millones. 800.000 millones, eso para el 800, 2023. Y un presupuesto de claro. este año que fue estimado en El, su momento de cuánto. el 2022 fue estimado, o sea, el presupuesto aprobado fue de ingresos totales de 322.000. O sea, este presupuesto es más del doble de, Casi tres veces estamos hablando. importante. Sí, dos veces y algo, sí. Este, em, esa es la evolución que hubo entre un año y el otro, casi 2 veces y media. Eh, eh, Pregunto, ¿este presupuesto, el que está en ejecución ahora, alcanza para las previsiones o para la ejecución que plantea hacer, planea hacer la gestión provincial? Digo, ¿alcanza? ¿Está dentro de ese presupuesto? Mire, le cuento un poquito algo de contexto y después algo de metodología de planificación, ¿no? Argentina, después de la pandemia, donde tuvimos en el año 2020, 33% de inflación, pasó a un segundo semestre con una aceleración de la inflación, que en definitiva terminó. Nosotros habíamos hecho un acuerdo salarial muy importante, pero en definitiva la inflación del cierre del año 21 quedamos un poco arriba con la pauta salarial, pero casi consumió. Casi se consumió en los aumentos de la inflación. Para el año 2022,
como todos sabemos y la estamos sufriendo, la inflación ha tenido un comportamiento ascendente y permanente, constante. Entonces, al momento de la planificación, donde se realiza el presupuesto, se tienen en cuenta variables y proyecciones de el momento donde se planifica. Claro, y la proyección para el año que viene es de una inflación de cuánto, de acuerdo a lo que presentan ustedes. Nosotros, por ley de responsabilidad fiscal, debemos adoptar las del presupuesto nacional. El presupuesto nacional prevé una inflación del 60%. Ahora, cuando usted, Omar Gutiérrez, lo llama a reunión o se reúnen en gabinete, le dice, Omar, el presupuesto nacional 60, no podemos hacer esto, pero escúchame, si tenemos 100% de inflación este año, ¿cómo vamos a tener 60 el año que viene? Bueno, primer cuestión, es la primera vez que vemos una pauta de inflación para un presupuesto nacional tan alta, ¿no? O sea, porque hay que decirle a la sociedad de que el próximo año, después de que estamos viviendo casi con un 100% de inflación, el próximo año solo se va a reducir al 60%. O sea, las expectativas realmente son muy bajas de baja de la inflación. Y esto tiene que ver con un contexto nacional donde la balanza comercial internacional, que lleva a que haya, digamos, una baja disponibilidad de dólares y presiones sobre el tipo de cambio, las brechas que hoy tenemos y los distintos dólares buscan digamos, achicarla, esa baja balanza comercial positiva va a seguir estando y tiene, digamos, no se resuelve tan fácil. Lo mismo que el financiamiento del déficit del Estado. La baja del déficit, por un lado, va a ser que no necesite más emisión la nación, y que eso presione también sobre la inflación, pero por otro lado, como la baja del déficit es a través de la baja de subsidios, eso encarece determinados precios de insumos y vuelve a pegar en la inflación. Entonces, realmente estamos en un proceso donde la expectativa de la baja de la inflación es, digamos, una cuestión, digamos, que al gobierno le cuesta reconocer de que estos valores, si bien son altos, puedan llegar a cumplirse. De todas maneras, cuando uno planifica, y hay una ley de responsabilidad fiscal que obliga a las provincias a alinear a todos sus presupuestos con las pautas macrofiscales que establece la Nación, los presupuestos provinciales todos tienen estas pautas. Uh-huh. Claro, Pons, en este presupuesto está contemplado, este proyecto de presupuesto 2023 está contemplado esto que se está hablando por estas horas respecto de asumir o absorber el propio Estado como empleador, la deducción de ganancias a los sueldos más elevados del Estado, como se está hablando, digamos, ahora está contemplado esto, está presupuestado esto también, es decir, bueno, sueldos de determinado monto empiezan a tributar ganancias, pero como el sueldo no es ganancia y hay una puja gremial en ese lado y al mismo tiempo hay también algún tipo de anuncio político en ese sentido, digo, ¿este presupuesto contempla esa posibilidad de que el Estado mismo se haga cargo de las ganancias de sus empleados con sueldos más elevados? El Estado, como empleador, es un agente de retención de, en este caso, el impuesto a las ganancias, que es un impuesto de carácter nacional, ¿sí? Lo que puede regular, en este caso donde se está trabajando, en la legislatura, lo que puede regular es la composición del salario, ¿no? La forma en que se estructura el salario y qué conceptos pueden estar alcanzados o no respecto de lo que marca la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, no es que nosotros vamos a cubrir algún tipo, o devolver o reintegrar lo que el impuesto a las ganancias toma de los salarios de los empleados. El proyecto que se está trabajando en la legislatura busca reducir la base imponible, ¿se entiende? O sea, es otro concepto, es el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto a las ganancias va a ser menor, con lo cual antes lo que se le retenía al empleado iba a parar a la AFIP, ahora no se le va a retener y va a ir al empleado, con lo cual
no hay variaciones a nivel presupuestario. La masa salarial sigue siendo la misma. A ver, en palabras más simples y coloquiales, diría, Sí, usted gana X plata, debería tributar ganancias, pero sabe que en esa X plata tiene este ítem, este otro ítem, por lo tanto, como esos ítems no ingresan en ese concepto, bueno, a usted no lo va a afectar ganancias. correcto. Esa sería, porque yo me imagino que si esto se concreta, Nación va a decir, escúchame, Neuquén, me lo van a hacer todas las provincias, y voy a tener la misma situación en el resto del país, me vas a crear un conflicto también de caja importante para la FIP. Eh, a ver, acá lo que se está regulando es la composición del salario. No estamos yendo sobre una modificación del impuesto a las ganancias. ¿Mm? Esa regulación de salario, que es potestad del Poder Legislativo, cuando define, nosotros tenemos 17 convenios colectivos vigentes, eh, esa facultad de definir la forma de los salarios va a ser la que digamos, en definitiva, la que se está trabajando para determinar eh, qué conceptos están, digamos, de los que hoy están definidos en la ley del impuesto a las ganancias, continúan siendo exentos y continúan siendo grabados, y qué conceptos están dentro de las previsiones de deducciones del impuesto. 60% la previsión inflacionaria para el año que viene por el presupuesto 2023, proyecto 2023. ¿Y la masa salarial también tiene presupuestada, digamos, esa evolución, Pons? No, esto es a ver, recordemos un poco la pauta salarial que está vigente en el Estado. Tiene, digamos, un acuerdo firmado con los 4 gremios estatales, con un primer tramo de incremento en el primer trimestre, que era para elevar la base. Recordemos que en el 2020 tuvimos que suspender los incrementos salariales, estuvo congelado el valor del salario del empleo público en Neuquén, producto de la caída de recursos. Entonces, una recomposición del 20% que se hizo efectiva en el primer trimestre, y sobre eso se empezó a aplicar el esquema que se había aplicado en 2017, 2018 y 2019 de actualización trimestral por IPC. Entonces, esto funciona durante todo el año 2020, y el último trimestre, o sea, octubre, noviembre y diciembre, la variación de la inflación de ese trimestre se aplica en el mes de enero del año siguiente, o sea, enero del 2023. El presupuesto tiene contemplado ese incremento, ¿sí?, que ya va a estar, digamos, devengado, por la cantidad de meses más el aguinaldo para el año que viene, y la cantidad de personas con un crecimiento vegetativo normal, ¿no? No tiene incorporado una pauta salarial para el año 2023. Eso, normalmente el presupuesto se presenta de esta manera, porque el febrero-marzo hacemos las negociaciones salariales con los gremios, acordamos las pautas y luego se empiezan a incorporar el presupuesto. Pons, el trámite parlamentario me imagino que será más o menos rápido, o advierte que puede haber algún tipo de modificaciones, porque habitualmente se piden explicaciones, pero no se hacen demasiadas modificaciones en la discusión legislativa de este tipo de iniciativas, ¿verdad? A ver, en general suele haber pedidos de las distintas bancadas respecto de alguna cuestión coyuntural, como fue el año pasado la incorporación de un artículo que, si bien ya habíamos empezado a realizarlo, era incorporar un artículo por el cual el Poder Ejecutivo iba a desarrollar un plan de relevamiento de todos los edificios escolares, y eso quedó dentro de la ley de presupuesto, se hizo, y en función de esa base se trabajó durante todo el año. En este año, y bueno, y suelen solicitarse incorporación de obras. En este año, hace poco, luego de que habíamos finalizado
confección del presupuesto se aprobó la Ley de Empleo Joven. Esa Ley de Empleo Joven prevé que por cada empleado que se tome de Neuquén entre 18 y 35 años, el Estado neuquino va a reintegrar en concepto de crédito fiscal, que después puede aplicar a los impuestos provinciales, el 50% de las contribuciones de la Seguridad Social. Esa previsión de cuánto es el monto total que podría demandar esto no estaba dentro del presupuesto, eso lo hablamos con los legisladores y lo vamos a incorporar. Y bueno, no veo otras cuestiones que puedan llegar a tener que llevar a modificar el presupuesto, ¿no? Ok. Pons, muchas gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh?